Usted me ha escuchado decirlo. Dios no requiere de nosotros, no espera. Y en ningún lugar en la Biblia usted ve eso, que Dios requiere que alguien lo haga todo en su totalidad. Porque si pueden hacerlo, entonces no necesitan a Dios. Pero se convierte en un milagro poderoso cuando no hay forma humana que se pueda hacer. Y Dios le dice a un general del ejército: métete 7 veces al río. Y él no quiso. Y dijo: no, hombre, hay ríos más limpios que ese río sucio, cochino, contaminado. Mejor me voy. Y fue de regreso. Y uno de sus sirvientes le dijo: ¿qué te pasa? Si te pidiera que hicieras una gran cosa, no lo haría así. Pero no me pidió una gran cosa, me pidió algo tan insignificante como meterme a un río 7 veces. Hazlo, le dijo. Tome su Biblia y vaya conmigo a Isaías capítulo 56. La segunda mitad del versículo 7 dice: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Pues mi casa, este es Dios hablando, pues mi casa será llamada casa de oración, y note las últimas palabras, para todos los pueblos. Mi casa será llamada casa de oración, y será una casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Una de las cosas que me bendice acerca de Casa de Mi Gloria es que en esta casa tenemos una membresía y una asistencia bastante numerosa. Hay personas en esta iglesia, casi, yo creo que estaba haciendo esto ayer, recordando y viendo, y creo que de cada continente del planeta hay personas en esta iglesia que vienen de distintas naciones, Europa, Asia, Norteamérica, Suramérica, África, Medio Oriente, y es increíble cómo se cumple lo que muchísimos años antes de Cristo el profeta Isaías declara la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, y dice: mi casa, donde se van a ofrecer esos sacrificios, esos holocaustos, donde la gente va a venir a buscarme a mí, no será, y tenga en mente que cuando está hablando de esto, el mover de Dios era casi exclusivo al pueblo de Israel. Hola, te saluda el pastor Natán. ¿Este mensaje te está bendiciendo? Espero que sí. Si así es, ¿por qué no compartes este mensaje con otras personas para que también sea de bendición para ellos? También te pido que te suscribas al canal. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Sé que será de bendición para tu vida y para muchos otros. Y dice aquí la palabra del Señor en ese contexto. Dice: mi casa será llamada casa de oración, no para mi pueblo, no para el pueblo que he escogido, el pueblo de Israel. Será casa de oración para todos los pueblos. Y ahí voy yo. Ahí va usted. Una casa de oración para todos los pueblos. Entonces le voy a dar hoy 4 momentos. Vamos a ver 4 momentos que sirven como modelo para nosotros, para construir esa casa de Dios, que será casa de oración para todos los pueblos. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 35. Éxodo 35, aquí está el primer ejemplo, y es el ejemplo
de la construcción del tabernáculo. El pueblo de Dios construye el tabernáculo. El tabernáculo, si usted recuerda, fue una estructura muy similar a lo que tenemos nosotros. Era una carpa y era algo movible porque construyeron el tabernáculo en el momento que estaban en el desierto. Estaban por 40 años dando vuelta en el desierto y fue en ese momento que Dios les instruyó a construir un lugar donde la gloria de Dios se iba a manifestar. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto y comenzó ese viaje hacia la tierra prometida. Y sabemos que les faltó la fe. 10 espías convencieron a la nación que no era posible entrar y conquistar la tierra. Y Dios se enojó con ellos. Y Dios dijo, esto es Dios, por si uno piensa que de repente su falta de fe o su desobediencia no tiene muchas implicaciones. Dios le dijo al pueblo que hasta que no muriera toda una generación, todos los que dudaron, todos los que dijeron no es posible, hasta que esa generación no murió, no entraron a Canaán. Entró una generación completamente nueva que no había dudado en Dios. Entonces, quiero que usted elimine la duda de su vida. Elimine la duda. Usted no logrará sus objetivos en la vida con duda. Elimínela de su vida. Créale a Dios. Ellos hicieron esto y Dios les instruyó que construyeran el tabernáculo. Mire lo que dice aquí en Éxodo capítulo 35, versículos, empezando en versículo 4 y 5. Y otra vez estoy leyendo de la Reina Valera actualizada 2015. Moisés habló a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, note lo que dijo, esto es lo que el Señor ha mandado. Moisés les está diciendo, esto no es invento mío, esto no es algo que se me ocurrió a mí anoche. Lo que yo les voy a decir es lo que Dios ha dicho y lo que Dios quiere. Moisés le dijo, esto es lo que el Señor ha mandado. Versículo 5. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo hombre de corazón generoso traiga una ofrenda para el Señor. Y luego los siguientes versículos, hasta íbamos a leer, los siguientes versículos están mencionando específicamente cosas que pueden traer, una gran variedad de cosas. Les dice, si usted tiene un corazón generoso, si Dios a usted le ha bendecido, si usted está agradecido con el Señor, dice Moisés, traigan una ofrenda, y empieza a mencionar distintas cosas. Hay una variedad de cosas que uno puede traer al Señor, le está diciendo Moisés, porque además de una gran variedad de cosas que uno puede traer, hay una gran variedad de necesidades. Entonces no es que solo una cosa necesitamos. No es que solo necesitamos que usted traiga X cosa, dinero, aquí, lo otro. Es una gran variedad de lo que usted tiene, dice Moisés, de lo que necesitamos. Traigan eso al Señor. Porque si todos lo hacemos, por eso dice todo hombre de corazón generoso, si todos lo hacemos, la fuerza está en la unidad. Uno solo no lo va a lograr. 2, 3 solos no lo van a lograr. La fuerza se logra en que todos están haciendo su parte. Y me llama la atención que Moisés les dice, necesitamos que traigan esto, porque esto es lo que vamos a requerir. Usted me ha escuchado decirlo. Dios no requiere de nosotros, no espera. Y en ningún lugar en la Biblia usted ve eso, que Dios requiere que alguien lo haga todo en su totalidad. Porque si pueden hacerlo, entonces no necesitan a Dios. Pero se convierte en un milagro poderoso cuando no hay forma humana que se pueda hacer, y Dios le dice a un general del ejército, métete 7 veces al río. Y él no quiso. Y dijo, no hombre, hay ríos más limpios que ese río
sucio, cochino, contaminado. Mejor me voy. Y fue de regreso. Y uno de sus sirvientes le dijo: ¿qué te pasa? Si te pidiera que hicieras una gran cosa, no lo haría así. Pero no me pidió una gran cosa, me pidió algo tan insignificante como meterme a un río 7 veces. Hazlo, le dijo. Y él regresa. Se metió una vez, ¿pasó algo? Se metió 2 veces, ¿pasó algo? Se metió 3 veces, ¿pasó algo? Se metió 4 veces, ¿pasó algo? Muchos yo creo que hubieran dicho: no, olvídate. Ya hasta tragué un poquito de agua. Se metió 5 veces, ¿pasó algo? Se metió 6 veces, ¿pasó algo? Como el profeta le había dicho, son 7. Hasta que se metió la 7ª vez y salió. Se dio el milagro. Dios es especialista en hacer cosas para que nadie diga: yo lo hice. Por eso no lo mandó a que un doctor le dijera: mira, te voy a dar esta pomada, ponete esta pomada y después de esta pomada, para que después no diga: fue la pomada. Y no estoy en contra de las pomadas ni los doctores. Dios dio la ciencia. Pero lo que estoy diciendo es que Dios es especialista en hacer algo que es tan numeroso, tan grande, que no es posible que alguien diga: yo lo hice. Aquí con el tabernáculo, escuche, eran esclavos, acaban de salir de Egipto. Lo único que ellos conocían, lo único, llevaban 400 y pico de años como esclavos. Lo único que ellos sabían era, la vida que conocían era una vida de esclavitud. Hacían ladrillos, nada más. Y cuando ellos por fin salen de Egipto, Dios los bendice de tal manera que los egipcios les dan a ellos sus cosas y le dicen: llévense esto. Ellos nunca tuvieron cómo trabajar para lograr eso, para adquirir eso. Eran esclavos. Y Dios, al liberarlos, los bendijo, y los egipcios dieron eso a ellos. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un plan, que iba a construir el tabernáculo, que iba a construir el templo. Lo que Dios a usted le ha dado, las oportunidades de su vida, los logros, las bendiciones, no es para que usted se lo eche a la bolsa y diga: tengo más, tengo más, tengo más. Hay un propósito de Dios. Y es para que usted pueda bendecir a otros, ayudar al necesitado, ayudar a que otros conozcan de Dios. Y entonces les dice Moisés: yo sé que ustedes solo han sido esclavos y no saben otra vida más que ser esclavos, y solo hemos construido ladrillos. Ahora Dios quiere que construyamos su tabernáculo. Y se va a requerir, y usted lo puede leer, se va a requerir de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa. Entonces traiga tal cosa, traiga tal cosa. Y así se hizo. Y luego llega el versículo 10. Escuche lo que dice ahí en Éxodo 35, versículo 10. Todo hombre que entre ustedes, note esto, sea sabio de corazón. Sabio de corazón. ¿Por qué diría eso? Porque sabiduría es escuchar a Dios y obedecer a Dios. Proverbios dice que el principio de sabiduría es el temor al Señor. Escuchar a Dios y obedecer a Dios es sabio. Entonces todo hombre, dice, sabio, de corazón sabio, venga y haga, no solo escuche, haga todas las cosas que ¿quién? Que el Señor ha mandado. Por eso le dije hace unos minutos atrás, no es lo que yo le diga que usted haga, es lo que Dios a usted le diga. Y es lo que Moisés le está diciendo. La persona sabia de corazón es quien escucha, quien hace todo lo que Dios dice. Entonces, aquí hay diferentes personas con diferentes capacidades. No todos vamos a poder hacer lo mismo. Otros podremos hacer más que otros. Otros podrán hacer menos que otros. Pero no es la cantidad.
Hay otras personas que tienen la posibilidad tienen el conocimiento, tienen el estudio en cuanto a esa materia, esos temas. Y más adelante Él les pide eso también. Los que son adiestrados en las cosas que necesitamos, vengan y denos su conocimiento. Sean parte de esto, ayúdenos con su habilidad, con su talento, con las cosas que usted conoce. Porque se requiere mucho. Los contactos que usted tiene, las personas que usted conoce, que pueden decir: yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ser parte de bendecir a mi nación, de bendecir a Nicaragua y al mundo. Y todos haciendo nuestra parte. Es lo que hicieron. Y mire, no lo iba a leer en su totalidad y puede que nos saltemos algunos versículos, pero quiero que usted observe algo de los versículos 20 en adelante. Y lo voy a solo mencionar algunas cosas muy rápidas, pero quiero que usted después me diga qué palabra usted escuchó que fue repetida constantemente. Hay una palabra en estos pasajes, en los siguientes 9 versículos, hay una palabra que se repite constantemente. Y para que usted note la palabra, voy a hacer un poquito de énfasis en la palabra y vea cuántas veces se repite. Empezando el versículo otra vez, Éxodo 35, versículo 20. Entonces toda, ¿cuánta? Toda la congregación de los hijos de Israel. Versículo 21. Y todo aquel a quien lo impulsó su corazón, y todo aquel a quien su espíritu lo movió a la generosidad, trajeron las ofrendas al Señor para la obra del tabernáculo de reunión, para que todo su servicio y las vestiduras sagradas, tanto hombres como mujeres, toda persona de corazón generoso vino trayendo prendedores, aretes, anillos, collares y toda clase de objetos de oro. Todos presentaron al Señor una ofrenda de oro. Todos los que poseían material, y menciona varios materiales. Versículo 24. Todos los que hicieron ofrenda de plata y de bronce trajeron la ofrenda para el Señor. Todos los que tenían madera. Versículo 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón. Versículo 26. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó. Y sigue, mira el versículo 29. Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movió a la generosidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la palabra que se repite vez tras vez? Todos. Todos lo hicieron, todas lo hicieron. ¿Y qué hicieron? De todo. De todo. De todos. Y de todo lo que podamos ofrecer. Si alguien dice: mire, pastor, lo que yo tengo es tan pequeño que ¿qué diferencia hará esto? Hará mucha diferencia, porque en manos mías y en manos suyas puede que no haga mucha diferencia, pero como no lo estamos colocando en manos humanas, sino en las manos de Dios, en las manos de Dios lo poco hace una gran diferencia. Así es. Y lo hemos visto vez tras vez en la Biblia. Una vara en las manos de Moisés se convierte en la vara de Jehová. Una piedra en las manos de David derriba a un gigante. 5 panes y 2 pececillos le dan de comer a miles de personas. Lo vemos, ese patrón, ese modelo, vez tras vez en su palabra. Es algo poderoso. Todos hicieron de todo lo que podían, para todo lo que estaba a su alcance. El segundo ejemplo que tenemos en la Biblia del pueblo que vivió la etapa que estamos nosotros viviendo se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas 29. Y no vamos a leer tanto como hicimos en
en Éxodo 35, pero sí quiero que usted vaya en su Biblia y mire lo que dice. Primera de Crónicas, capítulo 29, empezando en el versículo 1. Ya no están en el desierto, ya han entrado a Canaán, ya se han establecido en Canaán, y en el desierto por 40 años tenían un tabernáculo móvil. Como estaban moviéndose, tenían un tabernáculo móvil muy similar a esta carpa. Bueno, digo similar en el sentido de que no es permanente. Pero ahora en Canaán ya Dios le instruye a el rey David que se construya la casa de Dios. Pero note esto, antes de que leamos. Dios le dice a David, le dice: yo no quiero que tú construyas la casa porque tú has sido un hombre de guerra. David fue un guerrero. David fue un hombre de guerra. Y aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, y era un hombre con una conexión con Dios tan increíble, él había derramado mucha sangre. Entonces Dios le dice: yo no quiero que un hombre guerrero que ha hecho tantas batallas y tantas guerras y que ha derramado tanta sangre, que construya mi casa. Entonces quiero que prepares el camino de la construcción, pero quien la va a construir va a ser Salomón, tu hijo. Entonces después de David viene el reinado de Salomón, el hijo de David. Y Salomón es quien construye el templo del Señor. Y mire lo que dice aquí. Aquí hay algo muy, muy interesante. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Después el rey David dijo a toda la congregación: solo a mi hijo Salomón ha elegido Dios. Es decir, lo ha elegido a él para construir esto. Y luego dice, me llama la atención lo que dice: él es joven e inmaduro. La Reina Valera 1960 dice: y tierno de edad. Él es joven e inmaduro. Lo que está diciendo es: Salomón no tiene la experiencia que se requiere para hacer algo así. Salomón nunca ha hecho, ni David lo había hecho. Pero lo que él está diciendo es eso: él es joven y no tiene la experiencia. Pero igual, aunque no tenga la experiencia, aunque nunca ha hecho algo así, quien lo seleccionó fue Dios. Y cuando yo leo eso, yo digo: Señor, Casa de mi Gloria es una iglesia joven y sin experiencia. Tenemos 12 años y nunca hemos construido nada, mucho menos esta magnitud. Yo creo que Dios diría lo mismo de nosotros que dijo de Salomón. Por eso a ustedes los estoy seleccionando. Porque si hubiera seleccionado a una iglesia que ya tiene toda la experiencia de cómo recaudar los presupuestos, toda la experiencia de cómo construir, toda la experiencia de cómo movilizar a la gente, toda la experiencia de lo que se requiere para toda la experiencia, entonces dicen: por nuestra experiencia Dios nos seleccionó. Pero Dios le dice a David: a ti no te voy a utilizar para hacer esto porque tú has derramado mucha sangre. Voy a usar a tu hijo Salomón. Y David dice: pero es un cipote. Es joven y no tiene la madurez o la experiencia. No tiene el conocimiento que se requiere. Pero como Dios, y mire, ¿y por qué digo eso? Precisamente por lo que sigue. Él es joven e inmaduro y la obra es ¿qué? Grande. Si Dios
quisiera que otros tomaran la gloria, buscaría a los que son capaces de hacer eso. Buscaría a los millonarios para invertir en esto. Buscaría a la gente con todo el conocimiento y la experiencia para hacer esto. Pero nos seleccionó a nosotros. Nos llamó a nosotros. La obra es grande. Y luego dice: porque el templo no será para hombre, sino para Dios. Este templo que haremos nosotros no será para hombre, será para Dios. No será ni siquiera para nosotros, será para Dios. Es para Dios. Y luego él dice: y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios. Y empieza a enumerar lo que David va a hacer. Yo mismo, dice David, voy a dar esto, voy a dar esta cantidad, voy a dar aquí, voy a dar allá. Y él empieza a hablar de lo que él va a hacer. Y luego mire la segunda parte del versículo 5. Ahí en Primera de Crónicas, ahí con su Biblia, quiero que usted lo vea. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 5. Y ahora, él dice: Dios va a tomar aquí a mi hijo que no tiene la experiencia para algo tan grande, pero será Dios el que lo va a hacer. Y yo me uno a lo que Dios está haciendo y yo hago esto. Y luego hace la pregunta en la segunda parte del versículo 5. Y ahora, ¿quién de ustedes se consagrará hoy al Señor haciendo una ofrenda voluntaria? ¿Quién de ustedes se consagrará al Señor? Dice David. Otra vez, aunque David, y usted lee lo que él está haciendo y lo que él da para el templo, ninguno de nosotros lo podemos dar, porque David era uno de los hombres más ricos sobre el globo terráqueo. Y da de su riqueza y de su tesoro personal una inmensísima cantidad. Pero aún eso, David reconoce que como es un proyecto de Dios, eso no es suficiente. Y le dice al pueblo: ¿quién se une conmigo en esto? ¿Quién se une conmigo? Lo mismo que hizo Moisés años atrás en el desierto con el tabernáculo, está haciendo David. Y cuando yo veo esto digo: Señor, pero yo no soy ni Moisés ni David. Yo no tengo el conocimiento de Moisés. No tengo la experiencia de David. Yo soy Natán el mexicano. Mitad mexicano, mitad gringo. Con la dicha de vivir en Nicaragua. Y yo le he preguntado esto al Señor 1000 veces: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cada vez que le digo eso al Señor, el Señor dice: porque no vas a ser vos. No vas a ser vos el que va a hacer esto, soy yo. Usted sabe, eso sucede con el ser humano. Es uno de los grandes peligros del ser humano. Uno puede haber crecido sin mucho, y luego logra tener mucho y se olvida de sus raíces. Se olvida de dónde vino. Se olvida de la lucha del pobre, de la necesidad del pobre, porque uno ya tiene un puesto, porque uno ya tiene posibilidad. Eso sucede con el ser humano. El ser humano es ser humano, sea que sea nicaragüense, europeo, africano. Es el ser humano. Sea que conozca a Dios o que no conozca a Dios. Y no hay nada peor que el orgullo. ¿Y sabe qué es peor que el orgullo? El orgullo espiritual. El orgullo espiritual es una de las cosas peores.
porque se nos olvida que nada depende de nosotros. Vamos a ayudar a la gente necesitada, vamos a ayudar a que la gente conozca de Dios. Nada se compara a ser un agente de cambio y de transformación para ayudarle a alguien a conocer a Dios. Es lo máximo. Y si Cristo tarda en venir y pasan muchos años, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos van a poder testificar y decir: por la fe de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, por la fe de ellos hemos impactado a una ciudad y a una nación. Le dije que le daría 4 ejemplos y le di 2. Solo le mencionaré los otros. Le voy a dar el pasaje y luego quiero orar por usted. El tercer ejemplo es lo que pasó en Hechos 4. Usted lo puede leer. Hechos capítulo 4. Vino el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y se generó un espíritu maravilloso de generosidad. Y usted lo puede leer. Está en Hechos capítulo 4. No vamos a tomar el tiempo para leerlo, pero dice la Biblia que todo lo que tenían lo compartían entre todos. Había una unidad tremenda, como se dio en el desierto con el tabernáculo y como se dio en Canaán con el templo. Una generosidad. Y habla de uno llamado Juan, que le pusieron el nombre Bernabé, o José, perdón, uno llamado José, que le pusieron el nombre Bernabé. Y él tenía una herencia, y él dijo: yo voy a vender la herencia y todo eso lo traigo al Señor. En el momento más difícil de la pandemia, una familia de nuestra iglesia hizo eso. Recibió una herencia y trajo los diezmos de esa herencia. Y no era cosa pequeña. Eso está en Hechos 4. Lo que le quiero decir es que lo mismo sigue sucediendo. Esto no solo fue en aquel tiempo, sigue sucediendo. Y el otro ejemplo es el ejemplo en 2 de Corintios capítulos 8 y 9. Le animo a que usted lo lea también. 2 de Corintios 8 y 9. Había una sequía en Jerusalén y Pablo, junto con su equipo, promovieron ofrendas de iglesias para ayudar a los cristianos en Jerusalén. Y usted puede ver en esos 2 capítulos cómo las iglesias, sin conocer a la gente, sin conocer quién eran los cristianos en Jerusalén, pero como eran creyentes y eran gente sufriendo por esa hambruna y esa sequía, las iglesias fueron tan generosas para ayudar a los demás. Mi oración es que Dios a usted le hable, le inquiete, y que sea lo que Dios a usted le diga, y que usted diga: Señor, lo que tú me indiques, yo voy a ser de sabio corazón a seguir tu ejemplo y seguir tu dirección. Póngase sobre sus pies.